Demos inicio a la charla que tenemos el día de hoy. Queremos hacerlos partícipes de una super noticia. De pronto algunos de ustedes la han escuchado en los eventos presenciales que hemos tenido en las diferentes ciudades en el último mes. Y es acerca del TechDren, la línea de productos de subdrenaje que tenemos en lanzamiento. Quiero primero presentarme. Mi nombre es Javier Quiroga, soy ingeniero civil, ingeniero ambiental, con más de 6 años de experiencia en el mundo de los geosintéticos y trabajando para PAPCO. Les dejo mis datos en pantalla para que ustedes puedan contactarme para cualquier solicitud, inquietud que puedan tener con la presentación del día de hoy. Mi correo, mi celular está en pantalla. Igual al final de la presentación lo volveré a dejar para que tomen los datos. Voy a quitar la cámara para que la presentación sea un poco más transparente y por efectos también de la velocidad de internet, que no vayamos a tener ningún tipo de inconveniente. Bueno, la gran noticia de la que los queremos hacer partícipes a quienes no sabían es que ahora tenemos nuevas líneas de producción. Somos ahora fabricantes de Geocelda, primeros en el país en fabricar esta solución con geosintéticos, y también tendremos la fabricación de TechDren, un producto que ha tenido una evolución importante en los últimos años en el mercado y en la ingeniería, que ha tenido diversos cambios o mejoras y que ahora vamos a tener la posibilidad de fabricar nacionalmente. Esto es una noticia no solo buena para Colombia, sino para toda Latinoamérica, porque desde aquí podremos estar haciendo los suministros de este tipo de materiales para todos los países de Latinoamérica. Entonces, esta es la super noticia. Con esto quiero iniciar hoy, antes de entrar en materia. Nuestra presentación de hoy, básicamente vamos a abordar una problemática que pues, en la ingeniería civil causa muchos problemas, valga la redundancia, y es el tema de la presencia del agua en nuestras estructuras, y que hoy, a través de diversas aplicaciones que vamos a ir explorando, vamos a dar la solución a través de un geocompuesto de drenaje que es el TechDren. Después profundizaremos un poco en lo que es la solución, sus beneficios, sus ventajas técnicas principalmente. Después iremos a los campos de aplicación, que son diversos, que son múltiples, que son variados. Y finalmente revisaremos unos casos de éxito donde recientemente esta tecnología, esta solución se ha venido aplicando a nivel Latinoamérica. Entonces, hablando de la problemática, bueno, sabemos que es el agua, es un sistema de subdrenaje de lo que venimos a hablar el día de hoy. El agua, en todas sus presentaciones, por así decirlo, que es el agua de lluvia, el agua superficial, la escorrentía, la infiltración, fenómenos de percolación, niveles freáticos, flujos de agua subterráneos, todo este tipo de presencia de agua, pues tiene unas implicaciones importantes para nuestra infraestructura. Este esquema muestra muy bien, digamos, a lo que está expuesto en este caso, una edificación, ¿cierto? El sector predial, a nivel subterráneo y a nivel también posiblemente superficial, y a nivel de cimentación. Los urbanismos, las cubiertas, la cimentación, como les decía, los sótanos, son partes de las estructuras que están constantemente en vulnerabilidad. Son vulnerables a la presencia de agua y producen diversos efectos. Efectos, digamos que tan simples o consecuencias tan simples como es la humedad, ¿cierto? Un tema que es poco estético, ¿cierto? Este problema, digamos, radica en que no es estético, ¿cierto? Nadie quiere ver este tipo de humedades en sus edificios, en sus casas o en diferentes obras civiles, que humedades que pueden ir creciendo y que traen consigo lo que llamamos hongos y
y la apariencia, digamos que es el tema principal. Aquí, digamos que no compromete de ninguna forma la estabilidad, la estructura, no la compromete, pero sí, como decimos, es un tema visual, molesto. Una humedad, si digamos el problema va un poco más allá, ¿cierto? La humedad puede convertirse ya en una infiltración. Las infiltraciones ya empiezan a ser un problema un poco mayor. Aún no se compromete la estabilidad o la estructura, ¿cierto? Pero sí puede empezar a provocar problemas de funcionamiento y de operación de las estructuras, de los edificios, de los sótanos. Entonces ahí sí ya hay un compromiso mayor. Esto sí ya puede comprometer actividades del día a día, sí ya puede comprometer ya recursos económicos, ¿cierto? Cuando uno tiene este tipo ya de infiltraciones que ya se convierten en este tipo inundación, por ejemplo, pues ya tienes que contratar bombas, tienes que hacer otro tipo de actividades que requieren recursos para poder solventar. Y si seguimos un poco escalando el nivel de los problemas con el agua, pues podemos llegar a puntos donde la estructura puede comprometerse. Ese sí ya es el peor de los casos. A eso sí no queremos llegar. Pero hemos visto el desastre de esto en diferentes estructuras a lo largo de los años, especialmente en estructuras de concreto. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, ya que un arreglo de este tipo ya es un arreglo ya más profundo, por así decirlo. Tiene uno que hacer excavaciones, tiene uno que entrar a intervenir estructuralmente, a reforzar, ¿cierto? Porque ya el deterioro del agua pudo haber afectado la estructura del concreto. Y aún más, un peor caso es cuando no nos damos cuenta de estos daños a tiempo y cuando lo que hace el agua es acumularse, ¿cierto? Detrás de un muro, de una pantalla, por ejemplo, y generar presiones hidrostáticas no consideradas de pronto desde el diseño, desde el inicio, y que entonces va a significar una carga adicional para nuestras estructuras, por ejemplo, en este caso, estructuras de contención, generando un potencial de falla, ¿cierto? Esto sería el peor de los escenarios, pero el agua, la presión hidrostática, eventualmente podría llegar a generar el colapso de estructuras geotécnicas, estructuras civiles. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es prevenir, es una solución desde el punto de vista de prevención en todo tipo de estructuras en concreto, para evitar precisamente lo que estamos viendo en la imagen, inundaciones y todos estos problemas que venimos hablando, y generar espacios donde evitemos este tipo de problemas. Entonces queremos pasar de esto, o prevenir esto más bien, y mantener los espacios de esta forma. Eso es lo que queremos mostrarles hoy a través de la solución que tenemos y la solución que vamos a fabricar ahora en Colombia. ¿En qué consiste? Es el TechDrain. Muchos de ustedes ya lo conocen porque el TechDrain con esta geometría fue introducido a Colombia hace un par de años. Viene de un producto que anteriormente llamábamos Lamidren, que tenía unas características diferentes, tenía una menor capacidad hidráulica, una menor capacidad mecánica, ¿cierto? En términos de la resistencia del material, y fue evolucionando. Veníamos con este TechDrain y ahora la gran noticia es que vamos a fabricar, lo cual nos va a generar nuevos beneficios, que es lo que les queremos mostrar el día de hoy. Inicialmente, lo que tenemos pensado para cuando ya esté en marcha nuestra línea de producción de TechDrains es la fabricación de 2 referencias puntualmente. Veníamos trabajando solamente una, el TechDrain normal, estándar, por así decirlo. Ahora queremos presentar una diferenciación de este producto y inicialmente tendremos en el mercado el TechDrain 600 y el TechDrain 700. Este es el nombre y el apellido que le hemos puesto a los 2 productos que vamos a tener en fabricación.
Entonces, permítanme explicar un poquito qué hay de nuevo en estas nuevas dos soluciones. Desde el punto de vista del geocompuesto, es decir, la lámina nodular más el geotextil termofundidos, lo que ustedes ven en pantalla en la izquierda, ¿cierto? Allí está nuestro nuevo TechDrain, es la lámina termofundida a un geotextil no tejido. Desde el punto de vista de esto, bueno, vamos a tener la presentación de rollo igual a la que veníamos manejando. Va a ser un rollo de 2 por 20 para un total de 40 metros cuadrados por unidad de rollo. Y lo importante es que vamos a manejar una capacidad hidráulica importantísima, apta para la mayoría de aplicaciones. Y es la tasa de flujo mayor a 2 litros por segundo por cada metro lineal de TechDrain. Es una capacidad altísima y suficiente para la mayoría de aplicaciones. Ahorita voy a profundizar un poco en lo que les estoy diciendo de que sea suficiente. ¿Por qué? Porque sabemos que en el mercado hay láminas mucho más robustas, pero esto puede significar una sobredimensión, un sobrediseño en el sistema del drenaje. Para la mayoría de casos, como les repito, que hemos visto en Latinoamérica, la capacidad de drenaje que les estoy mostrando, superior a 2 litros por segundo por metro, es más que suficiente. ¿Habrán casos excepcionales? Sí, claro que sí. Pero digamos que con la línea de TechDrain que estamos manejando ahora, con estos dos productos, queremos abordar la gran mayoría de los requerimientos. Aquí les resalto 2 litros por segundo por metro. Nuestros TechDrains van a tener, digamos que una diferenciación en cuanto a su capacidad mecánica y ligeramente en cuanto a su capacidad hidráulica. La mayor diferencia radicará en el comportamiento mecánico, es decir, su resistencia a compresión, pero esto también implica que un TechDrain tenga ligeramente más capacidad hidráulica que el otro. Para que sepan, pues digamos, estas son nuestras curvas de gradiente y de flujo, digamos que es lo que un proveedor debería otorgar a ustedes los diseñadores, a ustedes los constructores, ¿cierto? Los instaladores de este tipo de sistemas. Uno debería proveer este tipo de gráficas o de información para que ustedes sepan dónde, en qué casos pueden instalar el TechDrain, ¿cierto? Y bajo qué gradientes, qué caudal o flujo pueden ustedes esperar. Con esto, digamos que uno se da una idea de cuál TechDrain puede ser el más conveniente para usar, dependiendo de la aplicación. Allí mostramos que hay un TechDrain que tiene una resistencia de máxima aproximadamente o superior a los 200 kilopascales, o sea, 20 toneladas por metro cuadrado, y hay otro, el TechDrain 700, que va a tener un poco más de resistencia y que puede llegar a ser superior a los 250 kilopascales, es decir, las 25 toneladas por metro cuadrado, que son cantidades considerables. Es una resistencia nada despreciable para este tipo de aplicaciones. Permítanme ahora hablar de lo que es el geotextil no tejido. Aquí tenemos una gran diferencia y un gran avance respecto a las versiones anteriores de este tipo de láminas nodulares para drenaje. La primera, el material cambia. Ahora el geotextil no tejido va a ser un geotextil de polipropileno y va a ser un geotextil punzonado por agujas. Esto tiene implicaciones interesantísimas desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista hidráulico. Desde el punto de vista mecánico, vamos a tener una mayor resistencia al punzonamiento versus las versiones anteriores. Es decir, sabemos que este tipo de geocompuestos, como están siempre en contacto con el suelo, pues son susceptibles a que haya un punzonado por las partículas, las piedras, ¿cierto? Que uno puede encontrar dentro del suelo natural. Eso ejerce una presión y puede romper el geotextil. Bueno, este geotextil va a brindar mayores prestaciones en ese sentido, entonces digamos que tenemos un grado más de confiabilidad por ese lado. Y lo otro son sus ventajas o sus características hidráulicas. Ustedes ven allí varias resumidas en la tabla que les estoy mostrando, pero para efectos prácticos, lo que quiero mostrarles es que toda la fabricación, la matriz, la forma de este tipo de geotextil no tejido conlleva a que haya una mayor tasa de flujo
versus las versiones anteriores que veníamos manejando y versus algunos geotextiles no tejidos que se encuentran en el mercado que no son punzonados por agujas, sino que son, tienen otro tipo de fabricación que sacrifica un poco las propiedades hidráulicas. Entonces, comparando dos tipos de geotextiles, uno punzonado por agujas y uno del tipo calandrado, vamos a encontrar que el punzonado por agujas tiene mayores niveles en tasas de flujo, es decir, permite que el agua circule libremente y en caudales mucho más altos. Específicamente para estos tech drains y este geotextil que vamos a manejar, esa tasa de flujo es superior a los 8.000 litros por minuto por cada metro cuadrado. Por cada metro cuadrado, es decir, en la superficie del geotextil, por cada metro cuadrado permite pasar más de 8.000 litros por cada minuto. Ese es el mensaje en cuanto al geotextil no tejido. Muy superior al que veníamos manejando y muy superior a la mayoría de los geotextiles no tejidos de este tipo de productos que encuentran en el mercado actualmente, debido a que son fabricados de otra forma. Si nos enfocamos ahora en la lámina nodular, tenemos varias características importantes, pero quiero resaltar inicialmente esta, la resistencia a la compresión. Vamos a poder fabricar láminas de diferentes calibres, ¿cierto? Diferentes densidades, por así decirlo, y esto nos permite obtener tech drains con diferentes resistencias a la compresión. Uno de ellos, ya les había dicho, es el tech drain 600, que va a tener una resistencia superior a los 200 kilopascales, 20 toneladas por metro cuadrado, y el otro es el tech drain 700, que va a tener una resistencia superior a los 250 kilopascales. Esto que nos va a permitir, como decía el título de la presentación al inicio, un tech drain óptimo para cada proyecto. Es decir, queremos dejar los productos genéricos que se utilicen para todo y empezar a ser un poco más específicos y optimizar, que es lo que hacemos en la ingeniería, para que cada aplicación, cada proyecto tenga el tech drain más adecuado en términos técnicos y en términos económicos. Entonces, gracias a que somos fabricantes, que es nuestra súper noticia de hoy y en la que los estamos haciendo partícipes a ustedes, gracias a que somos fabricantes, no solo de geoceldas, sino de tech drain, vamos a tener una versatilidad increíble en nuestros productos y nuestras soluciones. En el caso del tech drain, es lo que les acabo de mencionar. Podemos fabricar tech drains con diferentes calibres de lámina, ¿cierto? Que eso implicará o tendrá una incidencia en la resistencia a compresión que tenga nuestro producto. Y también podremos eventualmente fabricarlo con diferentes tipos de geotextiles no tejidos. Geotextiles no tejidos que de pronto aporten o requieran de mayor resistencia al funcionamiento, ¿cierto? Una competencia mecánica diferente al estándar. Entonces, toda esa versatilidad es la que queremos mostrarles hoy. Inicialmente arrancaremos con esas dos referencias predeterminadas, por así decirlo, pero al ser fabricantes tenemos un mundo de oportunidades para ofrecer en este tipo de soluciones. Entonces, la súper gran ventaja del tech drain o de los tech drains que vamos a manejar es eso, que es versátil porque se puede ajustar a los diferentes requerimientos técnicos de cada proyecto que ustedes tengan. Y pues bueno, los otros beneficios de los que veníamos hablando ya con este tipo de soluciones desde hace muchos años es que es un sistema muy eficiente, ¿cierto? Que a diferentes gradientes, como les mostraba hace algunas diapositivas, a diferentes gradientes ofrecen un gran nivel de flujo. Entonces, incluso en la condición horizontal, en la más crítica, ¿cierto? Casi la pendiente cero, casi, pues vamos a obtener un beneficio hidráulico considerable. Tercero, ahorros. Eso es importantísimo. Pues queremos suplantar o cambiar la tecnología tradicional, que en este caso hablamos de drenes franceses o el filtro tradicional, ¿cierto? Cambiarlo por uno que sea un geocompuesto compacto y de fácil instalación y manejo. Entonces, al generar eso, pues es importante que haya un ahorro económico y este tipo de soluciones lo provee.
Nosotros lo hemos verificado en diferentes proyectos en más de 10 años que llevamos utilizando geocompuestos, y en promedio nos hemos dado cuenta que el beneficio económico puede ser hasta el 30%. Cuando tú reemplazas un filtro tradicional y pones un geocompuesto, puedes llegar a un ahorro del 30%, teniendo en cuenta todas las actividades, ¿cierto? El APU completo, todo el panorama completo de la actividad. Cuando lo tienes todo en cuenta, ahí te das cuenta, digamos que se puede dar uno cuenta del beneficio económico. Algo muy importante hoy en día es el tema ambiental. Digamos que la ingeniería ya tiene que tener como valor, como propuesta de valor, nuestra ingeniería tiene que tener en cuenta todo el tema ambiental, por el tema del cambio climático, del que ya hemos sido más que testigos en los últimos años por todos los fenómenos climáticos a nivel mundial, los eventos extremos que son más fuertes ahora, las sequías son más secas, las temporadas invernales son más fuertes, y eso es cambio climático, es un hecho, y tenemos que adaptarnos a eso. Tenemos que tener una ingeniería resiliente y adaptada al cambio climático. Entonces, el hecho de usar un producto, un geocompuesto como el Tech Drain, tiene unas implicaciones ambientales importantísimas versus la solución tradicional. Aquí nos comparamos siempre con la solución tradicional. Entonces, hay estudios, papers, cualquier cantidad, yo he leído más de 15 en todo el mundo, donde revisan bajo diferentes metodologías el beneficio ambiental, ¿cierto?, de un sistema de drenaje común y corriente o tradicional versus el uso con un geocompuesto. Y la conclusión generalizada es que hay un ahorro del 60, 70 y a veces hasta el 80% en la emisión de gases de efecto invernadero o gases del calentamiento global. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Adicionalmente, nos ahorramos la explotación de material pétreo, porque la idea de los geocompuestos, no solo del Tech Drain, sino de otras soluciones que tenemos en nuestro portafolio, como el GeoDrain, es minimizar el uso de pétreos, es decir, que la explotación de pétreos se disminuye. Como les decía, versus la solución tradicional, pues tenemos un sistema que es de muchísima más fácil instalación, ¿cierto? Mientras que en un filtro tradicional tenemos que abrir una zanja, poner un geotextil no tejido, poner material de filtro, tubería, nuevamente más material de filtro, cerrar el geotextil, coser, ¿cierto? En este caso tenemos un sistema mucho más compacto donde tenemos que excavar una zanja, sí, pero puede ser de menores proporciones, puede ser una zanja mucho más angosta. La zanja o el ancho adecuado para que alcance a instalar un geodren o un geocompuesto de estos que no tiene sino 1 centímetro de espesor, y la tubería pues será de 10 centímetros, ¿cierto? 4 pulgadas, dependiendo del diseño. Más o menos, entonces uno piensa que la dimensión incluso de la zanja puede ser de 20 centímetros, si así se puede, o 30 centímetros como máximo. Entonces esto me facilita mucho el tema de instalación. Los rendimientos de obra son mucho más altos. Este sistema, como ya les venía diciendo, pues la gran apuesta ahora es que tenemos diferentes resistencias a la compresión, entonces nos permite instalar el sistema a grandes profundidades. Y por último, pues que este sistema junto con el sistema de impermeabilización primario se convierte como un todo en un sistema de impermeabilización y drenaje infalible. O sea, utilizar estas láminas protegen la impermeabilización, aportan en gran medida la impermeabilización, ¿cierto? Y adicionalmente pues permiten el drenaje del agua. Hasta aquí la descripción del producto. Ya abordamos la problemática, ya mostramos la nueva familia Tech Drain que tenemos para ustedes. Por favor, las preguntas que vayan teniendo las pueden ir escribiendo en el chat y al final de la presentación responderemos algunas.
Pasamos, ya estamos a mitad de presentación, vamos a pasar a los campos de aplicación, ¿cierto? Donde es conveniente utilizar esta familia de productos TechDrain. Inicialmente hablemos de sótanos, ¿cierto? En proyectos de construcción vertical que tengan sótanos, podemos o deberíamos utilizar un geocompuesto de drenaje en la periferia de los muros, ¿cierto? Por la parte externa. Aquí de pronto el esquema no es tan claro porque parece una vista desde adentro, pero lo que queríamos mostrar es que al hacer un corte en el muro, ¿cierto? Hacer un corte en el muro, deberíamos ver ahí el sistema de drenaje. Detrás del sistema de drenaje, ¿cierto? En este isométrico que les estoy mostrando, pues estaría el terreno natural. Entonces, la idea es que el geocompuesto de drenaje, en este caso de los sótanos, quede instalado entre el muro y el suelo natural. Allí el TechDrain, pues dependiendo de qué tan profundo lo voy a instalar, pues será más apropiado utilizar el TechDrain 600 o de pronto en profundidades más grandes podemos utilizar el TechDrain 700. Entonces, en sótanos de 1, 2 niveles, lo más conveniente es el TechDrain 600 y para 3 niveles o más el TechDrain 700. En parqueaderos, no importa que sean parqueaderos al aire libre o parqueaderos cubiertos, el TechDrain, digamos que puede ser ampliamente utilizado. Claro, en el caso de parqueaderos al aire libre, cuando tenemos acabados con adoquín, con gravilla, cualquier otro tipo de acabado o finalización que le demos a un parqueadero al aire libre, pues están completamente susceptibles a la lluvia, a la infiltración, ¿cierto? Entonces, el sistema de drenaje clave allí para instalar, ¿cierto? Dándole la cara, pues, a la lluvia. En ese caso particular, lo más recomendable es utilizar TechDrain 600, ¿cierto? Además, si el parqueadero es para tráfico liviano, mediano, ¿cierto? Pues será suficiente el TechDrain 600. En la otra cara de la moneda tenemos los parqueaderos cubiertos. Allí, pues, obviamente no nos importa mucho la lluvia, ¿cierto? Evidentemente, pero es de pronto cuando es un tema de niveles freáticos. Entonces, si tenemos esos niveles freáticos, el TechDrain, así sea un parqueadero cubierto, pues puede ser funcional. En este caso, el TechDrain se le da la vuelta. La cara le da la vuelta, la cara tiene que enfrentar al suelo, pero de cimentación, ¿cierto? Porque el TechDrain pues tiene una cara de filtración, o sea, la cara donde tenemos el geotextil no tejido es la cara que tiene que darle frente a donde esperamos que haya contacto con el agua. Entonces, por eso hablo que en un caso el TechDrain puede que quede instalado hacia arriba, en otro caso puede que quede instalado hacia abajo, en el caso cuando tenemos niveles freáticos. Si tenemos tráfico pesado o tenemos un acabado, una finalización en una, digamos, en una carpeta de rodadura, asfalto o una losa de concreto, lo más conveniente allí sea utilizar un TechDrain de mayor resistencia como el TechDrain 700. Pasemos a otra aplicación completamente diferente, las superficies deportivas. Superficies deportivas, pues el TechDrain se presenta como una alternativa a los filtros tradicionales, como los que son filtros tren francés en espina de pescado. Vamos a ver ahorita en los testimoniales un caso particular de ese. Pero digamos que la idea aquí es la misma. El agua de infiltración pues vendría por lluvias, por infiltración, ¿cierto? Entonces el TechDrain tendría que ser instalado boca arriba, por así decirlo. Es decir, el geotextil tejido queda hacia arriba en contacto con el suelo de la estructura de la superficie deportiva. Para este caso, pues se esperan cargas bajas, por lo tanto el TechDrain 600 sería ideal para escenarios deportivos. Muros de contención. Bueno, esto es muy parecido a los sótanos, ¿no? Pero en este caso, bueno, hablemos de muros de contención en casos de infraestructura. Digo que es parecido a los sótanos porque es básicamente el mismo raciocinio. Dependiendo de la profundidad y el empuje que vaya a tener
el muro de contención, pues de allí seleccionaremos el TEC-DREN más conveniente. Profundidades de hasta 10 metros, recordemos, lo más conveniente es el TEC-DREN 600 y profundidades superiores TEC-DREN 700. En esta aplicación es muy usual usar dos soluciones complementarias. En toda la superficie o el área del TEC-DREN, perdón, toda la superficie del área del muro, instalamos TEC-DREN y en la parte de la base, en la zarpa de los muros, ¿cierto? A nivel de la cimentación, traslapamos con un geodren vial. ¿Por qué se hace esto? Porque el geodren vial tiene un beneficio importante y es que ya viene con la tubería de filtro. Entonces, por eso es que usualmente complementamos el uso del TEC-DREN con el geodren, porque finalmente el geodren tiene la tubería y la tubería es la que nos va a hacer la evacuación final de todo lo que capte el sistema de drenaje. Otra aplicación, placas a nivel de cimentaciones. Bueno, aquí dice placas de supresión, pero no necesariamente. A veces tenemos pues placas de cimentación, ¿cierto? Placas completas de cimentación que toca impermeabilizar en la parte inferior, ¿cierto? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. A veces ponen membranas, geomembranas, ¿cierto? Y después encima funden la placa. El TEC-DREN se presta como una alternativa que no solamente impermeabilizaría en ese caso, sino que además funciona como sistema drenante, ¿cierto? Entonces es una doble función muy importante a nivel de placas de cimentación. Y un caso adicional en este tema de aplicaciones de cimentaciones es cuando tenemos adicionalmente una placa de supresión. Ustedes sabrán que es cuando tenemos niveles freáticos que puedan generar presiones ascendentes tan importantes que podrían eventualmente comprometer la estabilidad geotécnica de la cimentación. Cuando tenemos ese caso particular, pues sabemos que la solución es poner una placa de supresión y lo que se acostumbra o lo que se ha hecho hasta el momento es generar un colchón drenante entre esas dos placas. Entonces tenemos la placa de cimentación, ponemos un geocolchón drenante, es decir, un filtro tradicional, es decir, grava o material filtrante envuelto en geotextil, punto, ¿cierto? Y encima, a manera de sándwich, termina la otra placa. Entonces, el TEC-DREN se presenta como una alternativa para cambiar eso, para sustituir ese colchón drenante por un geocompuesto que es mucho más compacto, ¿cierto? Porque estos colchones, he visto proyectos donde los colchones van desde los 10 centímetros hasta los 15 centímetros, esta capa filtrante, entonces puede ser reemplazado por un TEC-DREN. ¿Qué beneficios hay allí? Bueno, constructivamente pues mucho más sencillo, ¿cierto? Pero hay un beneficio también en términos espaciales, y es que gana uno altura o gana uno menos excavación. Es decir, no tengo que excavar tanto, ¿cierto? Me gano esos 15 centímetros de excavación en términos prácticos, o más bien voy a ahorrarme eso o voy a ganármelo en la altura. Ya no voy a tener 15 centímetros de colchón, sino solamente 1 centímetro, y entonces los restantes 14 centímetros son altura libre de piso que me gano. Eso depende del enfoque, pero en los proyectos donde hemos suministrado lo hemos visto de una o de la otra forma. Un detallito aquí un poco más cercano, un detalle constructivo de cómo quedaría la lámina TEC-DREN introducida entre las dos placas. Un paréntesis aquí importante. Hasta el momento hemos hablado que el TEC-DREN es un compuesto entre la lámina nodular, la lámina que tiene estos topes, y un geotextil no tejido que va termofundido, ¿cierto? Pues resulta que en esta aplicación particular, pero solo en esta y en muy contadas aplicaciones, a veces no es necesario el uso del geotextil no tejido. El no tejido, recordemos, pues me hace la función de filtrar, ¿cierto? Me permite el paso del agua, pero me restringe el paso de partículas finas. Bueno, en el caso en el que tenemos una placa de supresión, puede uno prescindir del uso del geotextil no tejido, ya que allí no tendría mayor función, y solamente utilizar la lámina. Entonces,
nuevamente les digo, al ser fabricantes, podemos eventualmente también suministrar la lámina sin el geotextil, ¿cierto? Porque pues cuando ya cuando la solución es importada, como la mayoría de las empresas que comercializan estos productos lo traen importado, pues ya viene por defecto así, la lámina con el geotextil. Entonces la posibilidad de quitar el geotextil o no, pues digamos que, bueno, se lo pueden quitar, pero pues los costos van a ser los mismos para quien compre el material. En este caso particular, pues si se presenta una aplicación donde no se requiera el geotextil, pues podemos proveer esto y pues esto tendrá un beneficio o un ahorro económico en cuanto al valor del metro cuadrado, porque el geotextil no va a ir allí, ¿cierto? Pasamos a otra aplicación interesante, las cubiertas verdes. Las cubiertas que están también de moda, pero es una moda, digamos, justificada y necesaria. O sea, en los últimos años, hablo de más de 10 años, en el país se viene promoviendo el uso, la instalación de cubiertas verdes en los edificios, porque esto tiene unas implicaciones y unos beneficios en términos acústicos, en términos térmicos, en términos ambientales, en términos paisajísticos, ¿cierto? Unas implicaciones muy importantes. Para garantizar el buen uso de la buena operación de las cubiertas verdes, es importante garantizar una impermeabilización, ¿cierto? Y garantizar un buen sistema de drenaje, porque como encima vamos a tener un sustrato, ¿cierto? Suelo fértil, plantas, y está expuesto obviamente a la lluvia, ¿cierto? Al riego que se puede hacer eventualmente en el edificio, en la cubierta verde, pues tenemos que tener un sistema drenante importante y efectivo, eficiente. Entonces, el TechDrain se presenta como una alternativa para el sistema de drenaje en las cubiertas. Si es una cubierta liviana, ¿cierto? Porque hay cubiertas de peso, con un peso por metro cuadrado, pues ligero, porque el sustrato y toda la vegetación, pues es liviana, por así decirlo, es ligera. Entonces podemos pensar en utilizar un TechDrain de baja resistencia, es decir, el TechDrain 600. Si es una cubierta un poco más robusta, donde la capa o el sustrato es considerable, pues podremos utilizar el TechDrain 700. Otra aplicación es el tema de los túneles en infraestructura vial. Los túneles pues requieren un sistema de impermeabilización que se hace con membrana PVC, pero también nuevamente requiere un sistema de drenaje, porque aquí el mensaje es: la impermeabilización sola no basta. No solo en esta aplicación, hablo en absolutamente todo lo que hemos venido viendo en esta presentación. Donde haya impermeabilización, lo más conveniente es complementar con un sistema de drenaje. Así, impermeabilización más drenaje se convierten en un todo, en un sistema infalible. Entonces, los túneles no es la excepción, pues sabemos en los túneles que hemos realizado en Latinoamérica por la geografía, las características hidroclimatológicas de Latinoamérica. Muchos de los sectores, en su gran mayoría, pues llueve mucho, las infiltraciones en las rocas son altísimas, entonces hay que garantizar impermeabilización y drenaje. Lo usual es que el TechDrain, en la parte inferior de las bóvedas de los túneles, pues conecte con un geodrain que tiene una tubería. Aquí nuevamente el TechDrain es partner y complemento del geodrain, que ya viene con la tubería de filtro. Bueno, hasta aquí fue un resumen pasando por cada una de las aplicaciones que tenemos para ofrecer con este tipo de solución. Ahora permítanme ya terminar nuestra presentación con algunos testimoniales, algunos proyectos para que ustedes vean pues, los casos de éxito que hemos tenido en algunas de las aplicaciones que les mencioné precisamente. Este primer proyecto es una cancha de grama sintética es una cancha con medidas profesionales de fútbol en el barrio Normandía, en Bogotá, en Colombia.
aquí vemos que para evitar excavaciones, para hacer todas las zanjas de drenaje, ¿cierto? Los filtros tradicionales, en una cancha pues que tiene unas dimensiones considerables y que tenía que hacerse en configuración de espina de pescado, es decir, unos colectores principales longitudinales en la mitad y en los laterales de la cancha, y seguido a esto o conectado a esto unos colectores secundarios más pequeños, ¿cierto? Pero igual es un trabajo dispendioso por el tema de las excavaciones. Para evitar esto, lo que se hizo fue suplantar todo ese sistema tradicional con un sistema de drenaje, con el geocompuesto de TechDren en toda la superficie de la cancha. O sea que con este sistema quedó con una eficiencia tremenda porque toda la superficie expuesta está cubierta con drenaje. Entonces, después del sello con arena o con el material que ustedes ven allí, se pone el TechDren en toda la superficie. Y lo lindo de este proyecto es que adicionalmente se usó la geocelda justo encima del TechDren, ¿cierto? Para garantizar estabilidad y refuerzo al material granular que se iba a poner allí. Entonces esto, digamos que es interesante porque justo las dos nuevas soluciones que estamos promoviendo, que vamos a fabricar, TechDren y geocelda, se usaron en este proyecto específicamente. La geocelda, por su lado, pues mantiene el material dentro de la celda confinado para que no haya transporte o lavado del material, como decimos en algunos lados, que no haya pérdida y movilización del material. Eso es lo que lo que genera es una estabilidad dimensional por largo tiempo. Es decir, que estructuralmente, ¿cierto? Esta cancha va a tener un comportamiento a largo plazo muy bueno. Y por el otro lado, vamos a garantizar un súper drenaje porque toda el área fue intervenida con el TechDren. Aquí vemos unas fotos adicionales de los dos sistemas implementados. Y finalmente la grama sintética que se instaló hace ya varios años y actualmente pues la cancha está en perfectas condiciones porque este tema de los escenarios deportivos funcionan cuando tienes un súper drenaje, cuando tienes un buen sistema de drenaje, tienes vida útil y tienes calidad de la grama por largo tiempo. Trasladémonos a otro país en Centroamérica, en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, digamos que la tendencia por todo el tema geográfico, topográfico y la forma en que está creciendo la ciudad, digamos que le están apostando mucho al crecimiento vertical y por la complejidad también de los suelos que tienen allí, pues el tema de pantallas o sótanos, pues es algo que tienen que revisar con mucho cuidado, pero lo están implementando mucho. Y es utilizar el soil nailing, hacen excavaciones, ¿cierto? Por niveles y van utilizando el soil nailing, pues para garantizar la estabilidad de estas excavaciones. Posteriormente, de los anclajes, pues hacen un acabado en concreto, ¿cierto? Y así generan todo el sistema constructivo de estos edificios que están haciendo en Ciudad de Guatemala. ¿Qué es lo importante? Nuevamente repito, si uno quiere ser exacto con la ingeniería y ofrecer calidad y ofrecer factores de seguridad, y tiene uno que pensar siempre en el sistema de drenaje de este tipo de estructuras en profundidad. Y aquí en este proyecto, pues afortunadamente lo hicieron bien. Y todo el concreto tiene un sistema de drenaje de un geocompuesto en contacto con el suelo natural, ¿cierto? Para evitar todos esos problemas de los que veníamos hablando. Lo interesante de este proyecto es que ven ustedes la magnitud, la cantidad de niveles de sótano que tenía, ¿cierto? A profundidad. Es que inicialmente empezaron a utilizar un geocompuesto de drenaje que no era nodular, un geocompuesto que no era la lámina nodular, otro tipo de geocompuesto. El tema es que cuando estaban haciendo el lanzado del concreto, ¿cierto? Sobre ese tipo de geocompuesto, no había adherencia, no había agarre
entre el concreto y ese geocompuesto. Entonces estaban teniendo que redoblar los esfuerzos para garantizar la capa de lanzado y los espesores del concreto. Entonces tuvieron que empezar a poner doble malla de soldadura y tuvieron que hacer más lanzado de lo previsto. En algún punto del concreto llegamos con esta solución a planteárselas nosotros y cambiamos con el geocompuesto de drenaje TecDren. Les dijimos, vea, la adherencia entre el concreto lanzado y el TecDren es mucho mejor que con el geocompuesto que ustedes están utilizando actualmente, porque los nodos van a permitir que haya esa trabazón, ¿cierto?, entre el concreto y el TecDren. Y efectivamente se hicieron algunas pruebas y funcionaron muchísimo mejor. Entonces cambiaron el resto del proyecto que quedaba por ejecutar, lo cambiaron a esta lámina de TecDren. Como ustedes están viendo allí, la están instalando, el uso de la malla de soldadura para que el lanzado en concreto sea efectivo. Vemos unos huecos allí sobre la lámina. Esos huecos son para dejar pasar todos los cables del soil nailing, ¿cierto?, del sistema de anclaje. Entonces no hay ningún problema, ningún inconveniente con generar este tipo de aberturas sobre la lámina, porque recordemos, pues aquí estamos generando un sistema de drenaje sobre el área, ¿cierto?, de manera superficial, por así decirlo. Entonces no hay problema con que hagamos estos daños puntuales, por así decirlo. Además que pues son necesarios. Igual después va a ir una platina allí encima a presión, después va a ir el concreto, entonces esto no va a generar ningún tipo de problema. Aquí ya vemos el lanzado sobre ya todo el TecDren instalado y las mallas. Los rendimientos pues aumentaron porque ya no tuvieron que usar o hacer doble lanzado, por así decirlo. Y aquí ya vemos la parte terminada del nivel inferior. Esto también, pues digamos, es un muro perimetral. Aquí estamos viendo muros de sótano, aquí son muros perimetrales en un proyecto de parques, unos parques muy importantes que se estaban haciendo al sur de la ciudad de Bogotá, en Colombia. En estos muros perimetrales, pues que iban a tener una función de contención, pues tenía que garantizarse un sistema de drenaje también. Allí en la parte de la base del muro se utiliza un geodren, y ustedes no lo alcanzan a ver, pero de pronto lo alcanzan a detallar en la foto, en la parte inferior, pues metida ya está la tubería de drenaje. Y la idea es, lo que les decía, generar un sistema compatible TecDren-Geodren y que se traslapen. Eso lo hacemos todo el tiempo. Es importante porque el TecDren captura, conduce el agua hasta la tubería y la tubería ya se encarga de la evacuación final. Aquí están poniendo el TecDren sobre la superficie del muro, lo están haciendo a través de una fijación mecánica, ¿cierto? A través de echazos expansivos puede ser una alternativa, ¿cierto?, como lo están haciendo allí. La fijación es muy fácil, puede ser tan sofisticado como lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, o algo un poco más rudimentario donde se va a utilizar unos tablones de madera y puntilla acerada. Puede ser tan sencillo como eso. En la foto de la derecha vemos en la parte inferior cómo se hace el traslapo con el geodren y la tubería. Y aquí ya una foto panorámica que nos muestra lo estético, limpio que se ve la instalación de este tipo de sistemas. Ahora veamos uno a nivel de cimentaciones. Esto fue un edificio de altura considerable, también en Bogotá, Colombia, que se llama Sigma. Allí tenían temas de niveles freáticos que podrían generar presiones hidrostáticas ascendentes que tenían que ser controladas a través de una placa de supresión. Entonces tenemos una placa y tendríamos la instalación del TecDren, ¿cierto? Y encima del TecDren se haría la fundición de la placa. Aquí vemos cómo van acomodando el TecDren, haciendo los traslapos. Como es un sistema macho-hembra, ¿cierto? Tenemos unos nodos, los traslapos son muy fáciles. Se traslapan 7, 10 centímetros de una lámina sobre la otra con sistema macho-hembra. Unos nodos empatan o encajan perfectamente con los nodos del otro rollo, como ustedes están viendo aquí en estas fotografías. Ya una vez se tiene todo extendido el TecDren, como les digo, se funde la placa y ya
pues el acabado final, el terminado final queda así. Esto es un sótano con parqueaderos, pues allí nadie va a saber que hay un sistema drenante, pero seguramente estará cumpliendo su función. Y termino aquí con una cubierta, un proyecto en una edificación en México, donde se realizó la impermeabilización de la cubierta, se utilizó una geomembrana, en este caso particular, ustedes ven allí la extensión de la geomembrana a través de toda la superficie del edificio, y finalmente, pues como les digo, no solamente se trata de impermeabilizar, sino se trata también de garantizar un sistema de drenaje. Pues aquí tenemos el sistema TechDrain haciendo buen complemento de la impermeabilización. Aquí ustedes ven la instalación de los dos sistemas. Como les decía, la combinación de estos dos, sistema infalible. Bueno, eso es todo por hoy. Queríamos darles esa súper noticia. Somos fabricantes, tenemos ahora versatilidad de ofrecer soluciones diferentes, apropiadas y óptimas para cada uno de sus proyectos en términos del sistema de subdrenaje. Háganos partícipes de sus proyectos. Tenemos asesoría full time, todo el tiempo para ustedes disponible para visitar sus obras, para ayudarlos en sus diseños, en sus propuestas técnicas, haciendo recomendaciones en los sistemas de drenaje, de impermeabilización. Entonces, bienvenidísimos a consultarnos, a los ingenieros que ustedes conozcan dentro de la compañía. Si no, permítanme, me devuelvo y les pongo nuevamente mi contacto aquí para que ustedes lo tengan presente. Quisiera ya dejar estos últimos minuticos para responder algunas de las preguntas que nos han ido transmitiendo. Son bastantes, así que no tenemos el tiempo para todas. Voy a seleccionar algunas, permítanme leer, revisarlas y leerlas. Denme un segundo, por favor. Bueno, aquí hay una súper pregunta de Miguel Masmela. Dice, entonces no se requiere grava, se puede rellenar con el mismo material de excavación después de instalarlo para rellenar la zanja. Gracias. Es una súper pregunta y no toqué ese tema porque no vimos la parte constructiva, pero eso ya lo hemos tratado en otros webinars anteriormente. Pero sí, a ver, básicamente, en términos generales, el uso de un geocompuesto, la idea es que nos permita utilizar a veces el mismo material que tenemos, que excavamos de la zanja, o algún material que tengamos en el proyecto adecuado para llenar la zanja. Pero hay que ser, digamos, muy objetivos y hay que tener criterios para hacer esto. Si el material que tenemos de la zanja al excavarla o el material que tengamos disponible en el proyecto es un material muy fino, muy fino, llámese limos o arcillas, y que adicionalmente sea muy plástico, de plasticidades altas, ese no va a ser un material conveniente para llenar la zanja. No importa el geocompuesto que sea, porque hay quienes, nos hemos encontrado, hay quienes ofrecen geocompuestos diciendo, usted puede llenar la zanja con el material que excavó, sea cual sea el material. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Si es un material con las condiciones o las características que les acabo de mencionar, ese material va a colmatar el filtro en pocos meses. O sea que el filtro, el sistema de drenaje va a quedar inservible o con muy baja eficiencia en muy poco tiempo. Entonces, ojo con eso, porque ese tipo de materiales colmatan el geotextil de filtro, el geotextil filtrante lo colmatan muy fácilmente. Entonces, no nos dejemos llevar con esa idea, siempre evaluémoslo objetivamente. Materiales gruesos, como son arenas gruesas, con gradaciones con gradación más gruesa, o sea, hacia arriba, desde arenas gruesas, gravillas, gravas, etcétera. Ese tipo de materiales sí se pueden utilizar, ¿sí? Pero si tenemos materiales muy finos, como limos de arcillas plásticas, no los usemos porque nos van a colmatar el geotextil no tejido. No importa cuál sea el geocompuesto, va a pasar eso.
A ver, sigamos con otro tipo de preguntas. Hay varias preguntas relacionadas con la colmatación y el taponamiento del material. Dice, ¿cómo se garantiza que el material del Tech Drain no se tapone con el material relleno en áreas abiertas? Para complementar entonces la pregunta anterior. Si definitivamente no tenemos un material granular disponible para llenar la zanja y el terreno natural donde estamos haciendo nuestro filtro efectivamente es un material limoso o arcilloso muy plástico, hay que garantizar un prefiltro. Y ese prefiltro es poniendo un material como una arena gruesa, ¿cierto? O una gravilla para que me separe el contacto directo del limo o de la arcilla con el geotextil no tejido del Tech Drain o del Geodren o de cualquier otro geocompuesto que ustedes estén instalando. ¿Listo? Entonces es muy importante en ese caso puntual garantizar un material de prefiltro. Que ese material de prefiltro, bueno, eso se puede evaluar, pero a veces con que sean 10 centímetros de material de prefiltro ya es suficiente para prolongar la vida útil de nuestro sistema de drenaje, como ustedes nos imaginan, años. Si quitamos ese prefiltro y el geotextil queda en contacto con el suelo natural, limoso o arcilloso, muy plástico, ¿cierto? La colmatación va a suceder en meses. Entonces, por el bien y la estabilidad en el tiempo de este sistema de subdrenaje, importante garantizar un material de prefiltro. Cuando el material natural, ¿cierto? El que rodea al filtro, pues es un material limoso o arcilloso. De lo contrario, no va a ser necesario utilizar el material de prefiltro. Si tenemos un material fino, pero que no sea plástico, pues podemos dejarlo en contacto directamente con el Tech Drain. Bueno, nos hablan de varias preguntas relacionadas con los costos del material. Esto digamos que para que ustedes sepan, pues tenemos dos líneas de producto, perdón, dos soluciones del producto, que es el 600 y el 700. Los costos los pueden consultar con sus asesores comerciales para que se den una idea más o menos de la solución metro cuadrado, cuánto puede estar. En estas dos referencias puede ir de los 20,000 a los 30,000 pesos por metro cuadrado masiva. Son precios presupuestales, comerciales, para que se den una idea más o menos, porque hay varias preguntas que nos están haciendo respecto a los costos. Bueno, aquí nos preguntan también sobre el tipo de unión entre los rollos. Es una unión muy sencilla en la que, a ver, cuando tenemos un sistema de impermeabilización primario y utilizamos el Tech Drain como sistema de drenante y complementario a la impermeabilización, es suficiente solamente con traslapar. Traslapar de la forma en que les explicaba. Como esto tiene los nodos, uno puede suponer que es como un sistema macho-hembra, ¿cierto? Macho-hembriado, y los nodos de un rollo empatan perfectamente o se introducen perfectamente en los rollos del otro rollo. Esa unión puede ser alrededor de los 7 centímetros, que eso son más o menos 5 nodos, ¿cierto? Uno cuenta 5 nodos y más o menos eso sería el traslapo. Y lo puedes dejar así. Lo fijas, ¿cierto? Haces la fijación al muro o a la estructura, si es necesario, si estás trabajando en vertical, mediante puntilla, hachazo, etcétera, etcétera, y allí ya eso sería suficiente. Si el sistema del Tech Drain adicionalmente va a ser el único sistema de impermeabilización de la estructura, hay que garantizar en las juntas un sello. Ese sello lo pueden hacer con diferentes productos. Esos son sellos en poliuretano principalmente, que hay fabricantes que ofrecen este tipo de sellos en poliuretano. Eso sería lo que tocaría utilizar para que en las juntas de los rollos pues no haya filtraciones y así garantizar un sistema impermeable. Bueno, yo creo que
traté de responder las preguntas más recurrentes. Por favor, si hay alguna pregunta que sé que hay algunas que no alcanzamos a responder, siéntanse a todo gusto de enviármelas al correo que ustedes están viendo allí en pantalla, o si tienen pues ya un asesor técnico, un asesor comercial con el que tengan contacto, pues también pueden enviárselas a ellos. Entonces, fue un placer haber estado aquí, un gusto presentar estas nuevas soluciones dentro de la familia TechDrain, dentro de la familia de geocompuestos de drenaje. Estaremos muy pendientes a colaborarles en lo que podamos. Estén muy pendientes ustedes de toda la información que estaremos enviando, porque en esta línea siguen y van a ver más sorpresas, más novedades, más avances. Esta es la primera parte. Somos fabricantes. Con esto es lo que vamos a iniciar el lanzamiento de nuestros productos, pero a futuro vienen cosas interesantísimas con este tipo de láminas. Entonces, un placer y nos veremos pronto en los siguientes eventos que estaremos teniendo para ustedes.